Les damos la bienvenida a este evento organizado conjuntamente entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, titulado El Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC 2030 en acción. El evento se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. While this event will be held in Spanish, there's available interpretation to English via live stream. To activate it, click on the world icon located in the lower margin of the screen. Para comenzar, invitamos a Fabricio Operti, gerente del sector de productividad, comercio e innovación del BID. Adelante. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Welcome everyone. Es un gusto para mí estar aquí hoy para hablar sobre uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestra región, América Latina y el Caribe, que es el tema de la inseguridad alimentaria. De hecho, casi 190 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, eso es casi el 30% de la población, y la paradoja es que somos una superpotencia agroalimentaria. Somos la región con el mayor superávit agroexportador del mundo y tenemos los niveles de inseguridad alimentaria después del continente africano los peores del mundo. Entonces ahí hay un desafío, también hay una oportunidad, una responsabilidad y una oportunidad al mismo tiempo. 41 millones de personas, o el 6,2% de la población, sufre desnutrición en la región. Y la inseguridad alimentaria es un problema obviamente estructural que en los últimos años también se ha agravado por algunos fenómenos, como ustedes saben, las crisis económicas de la región recurrentes, el COVID, los eventos climáticos, entre otros. Entonces es un reto obviamente de carácter multidimensional, que abarca muchas aristas y es un tema obviamente complejo, con disparidades dentro de la región también, como sabemos, ¿no? Tanto en lo que es la producción y la exportación agroalimentaria, como también el tema social de la inseguridad alimentaria. Creemos que tenemos una oportunidad aquí, como decía antes, y con un nuevo sector en el BID, de hecho, de productividad, de comercio, innovación, de impregnar una agenda fuerte de innovación y de productividad en el tema de la agricultura en la región. La región es un modelo también en productividad en muchos sectores agroexportadores y creemos que por ahí hay un camino a recorrer en el cual el BID va a estar trabajando. La innovación, en la productividad, en el acceso a mercados, en las cadenas de logística, todo ello obviamente aunado a la vocación de nuestras comunidades rurales. Y eso lo vamos a estar haciendo muy fuertemente en la región. Acá hay un acervo de conocimiento y de capital humano en esta institución, en el BID, que nace en el 59 y siempre ha tenido una vocación en esta materia y hay un capital humano espectacular para promover esta agenda. Y tenemos el privilegio de estar haciendo esto junto con la FAO, nada más y nada menos que una institución que lidera el plan para la seguridad alimentaria y nutrición en el marco de la CELAC. Obviamente, esta es una muestra concreta del compromiso que tienen los 33 Estados miembros de trabajar de manera conjunta, mancomunada, para crear condiciones, obviamente, para mejorar y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, sin perder de vista el papel, obviamente, estratégico del agro como motor de crecimiento, de desarrollo rural y también de sostenibilidad para nuestra región. Yo no voy a entrar en los detalles que se van a abarcar en las conversaciones venideras, pero acá sabemos que hay una herramienta que cuenta con 4 pilares, 15 líneas de acción, 141 medidas que orientan a los países para que puedan elaborar sus políticas. O sea que hay, y siendo uruguayo, lo puedo decir, hay mucha carne aquí. Carne buena de exportación también. Así que tendremos una presentación general en el evento de hoy del alcance de este plan, justamente, para tener una conversación
productiva, constructiva, inteligente al respecto, con las invitadas e invitados de lujo que provienen de la academia, de centros de investigación y de organizaciones internacionales. Así que para mí es un placer, es un honor trabajar con todos ustedes y espero que de acá salgan muchas acciones, no solamente ideas, sino propuestas de acción, porque finalmente somos un banco de desarrollo, que lo lindo que tiene el BID, y yo la verdad que creo que somos unos privilegiados los que trabajamos en esta institución, me pellizco todos los días cada vez que entro a la 13 y la Nueva York o visito una oficina en la región, porque tenemos la oportunidad de trasladar las ideas a la acción con financiamiento y, de hecho, mejorar vidas. Así que les agradezco y les deseo lo mejor en esta importante actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Invitamos ahora a Daniela Godoy, oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO. Muchas gracias, Sole. Bueno, quisiera partir agradeciendo a Fabricio por este espacio de poder hablar acerca del plan Sancelac y más que nada de la seguridad alimentaria y la nutrición como parte central del desarrollo. ¿Ya? Eso yo creo que es central. Saludar a Lina, por supuesto, que hemos estado trabajando estos meses y la verdad es que ha sido un trabajo bastante importante el poder juntar un poco la experiencia del BID y de la FAO y por supuesto también de otras organizaciones que están hoy día también presentes y que nos han estado apoyando en este proyecto de bien público. Voy a presentar acerca del plan para la seguridad alimentaria y la nutrición y erradicación del hambre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAC del 2030. Quisiera solamente partir diciendo que la CELAC es un organismo intergubernamental para la cooperación y también para la integración de los Estados miembros de Latinoamérica y el Caribe, y eso es importante porque es un espacio que permite llegar a consensos, ¿cierto? Reconocerlos, pero reconociendo los distintos contextos y las distintas realidades que tienen los países y, por supuesto, las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. El Plan CELAC no es algo que haya nacido en los últimos 2 años, sino que tiene una historia hacia atrás. El Plan CELAC nace en el año 2015. Ustedes saben que la CELAC existe desde el 2011 y entre el 2011 y el 2015 pasan muchos procesos liderados por distintos países de la región para llegar a este plan que contó, por supuesto, con el apoyo de organizaciones como la FAO, la CEPAL, ALADI, pero que es parte de lo que se trabajó desde los Estados miembros. Y eso es lo que es muy importante del Plan CELAC. Esto nace en 2015 y se pone como un fin el año 2025 para el cumplimiento, ¿cierto?, o el desarrollo de las distintas recomendaciones y medidas, porque recordemos que esto es un plan, una hoja de ruta que establece recomendaciones y sugerencias para que los Estados miembros puedan implementar conforme a su contexto y a su realidad nacional, respetando, por supuesto, su soberanía. Y desde ahí entonces distintos países empiezan a avanzar en estos temas, pero ocurre la situación de la pandemia y hay cambios importantes a nivel global y por supuesto también que afectan nuestra región. Se afectan los sistemas agroalimentarios, las cadenas de suministro y todo lo que ya sabemos. Entonces los países de la región se replantean y dicen, no será necesario hacer una actualización, ¿cierto? Reconocer los desafíos que enfrentamos como región y avanzar de una forma más rápida. Me encantó lo que dijo gerente en relación a la acción. ¿Ya? Por eso que lo que acuerdan desde la presidencia pro tempore en Argentina en el año 2022, en la Declaración de Buenos Aires, es que van a actualizar el Plan Sancelac con el apoyo de organizaciones internacionales como la FAO, CEPAL, ICA, ALADI, etc., pero reconociendo el nuevo contexto y la realidad de los distintos países de la región. Posteriormente, entonces, la presidencia pro tempore de la CELAC de San Vicente y Granadinas en el año 2023 recibe este mandato en la Declaración de Buenos Aires y comienza a trabajar en la actualización, ¿ya? Se da un proceso de diferentes procesos de colaboración, de cooperación, de discusión, de diálogo entre los distintos países y se llega a un documento
que finalmente es validado en una reunión de ministros de Agricultura y que es también finalmente reconocido en la Declaración de San Vicente y Granadina a través de los jefes de Estado y jefes de gobierno. Con posterioridad a eso, nace el plan con un enfoque que es, continuemos con lo que ya hay, pero reconozcamos el nuevo contexto y pongamos énfasis en acción, implementación, seguimiento y monitoreo. ¿Ya? Eso básicamente es lo que se trabaja. Y ahí se empieza a implementar durante la PPT CELAC de Honduras el Plan San CELAC que llega al año 2030 en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante 2024 se hacen bastantes acciones de implementación y ahí empezamos a trabajar fuertemente con el BID, ¿cierto? A través del proyecto de bien público de la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutrición y se logran hacer talleres técnicos, reuniones con los ministros, la cumbre del café, a los avances con el proyecto de la plataforma, entre otras cosas. Y ahí, posteriormente, ya la presidencia pro tempore, ¿cierto?, es tomada por Colombia para comenzar a trabajar en 2025 en lo que es ya continuar con la implementación. Acá yo les dejo el plan, que está en inglés y en español, y ahora voy a un poco a profundizar en los aspectos que ya les dije. Entonces, ¿de qué se va a hacer cargo este plan? Principalmente de los determinantes de la seguridad alimentaria y la nutrición. Sabemos que los conflictos, la variabilidad del clima, los fenómenos climáticos extremos, las desaceleraciones y recesiones económicas, junto a la falta de acceso y la asequibilidad de las dietas saludables, los entornos alimentarios no saludables y por supuesto los temas de desigualdades e inequidades, son temas que afectan, ¿cierto?, la seguridad alimentaria y la nutrición y que deben abordarse desde este plan, porque este plan tiene un enfoque de sistemas agroalimentarios y no solamente mira la producción y el consumo de los alimentos, sino que todo alrededor y todos los actores y todos los procesos que están involucrados. ¿Y en qué contexto desde la seguridad alimentaria y nutrición estamos hoy día y que este plan viene a abordar? Tenemos una región que ha reducido por segundo año consecutivo la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria. Esto no ha ocurrido en todas las regiones, no ha ocurrido necesariamente a nivel global. Sin embargo, aquí hay varios desafíos y ya fueron mencionados, que es principalmente que hay diferencias importantes por subregiones, hay diferencias importantes también entre mujeres y hombres y también en las poblaciones rurales que son más afectadas que en las poblaciones urbanas, entre otros desafíos. O sea, miremos estos datos, pero con precaución y veamos en el fondo dónde están aquellas brechas en las que se debe avanzar. Por otra parte, un segundo desafío es el aumento del sobrepeso en menores de 5 años. Este aumento lo hemos visto en mayor medida en la región y además tiene niveles mucho más altos que las estimaciones globales. Por otra parte, lo que es la desnutrición crónica, es decir, la otra cara, que es la malnutrición por déficit, que es el retraso en el crecimiento, hemos visto que si bien se ha reducido, hay que recordar que en el contexto de la pandemia, estas reducciones se desaceleró y que aún hay territorios que siguen teniendo niveles altos. Un tercer desafío es el aumento de la obesidad en adultos. Esto ha sido muy grande, llegando a un 29,9% en la última medición para el año 2022. Estos datos, recordemos que son los datos del SOFI, que es el reporte que hacemos desde la FAO en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas. Y esto está por sobre el nivel global y esto se presenta en las 3 subregiones. Si bien podemos ver algunos niveles más altos en América Latina y el Caribe, los crecimientos se dan de forma similar en las otras regiones y por lo tanto este es un tema a abordar. Y un último desafío es el costo de la dieta saludable. Las poblaciones que no tienen acceso a las dietas saludables no van a poder tener seguridad alimentaria y tampoco mejor nutrición. Por lo tanto, el mayor costo que tiene América Latina y el Caribe en comparación a otras regiones, en comparación a la estimación global, es algo que se debe abordar desde las políticas, las inversiones y, por supuesto, a través del financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición. Entonces viene este plan a través de 3 capítulos a decir, este es el contexto, este es el contenido, como ya se mencionó, son 4 pilares, 15 líneas de acción y 141 medidas. No las voy a detallar porque las tienen en el enlace que les compartí, pero también con un capítulo vinculado a la implementación,
donde pone fuerte énfasis en gobernanza, financiamiento y instrumentos concretos para la implementación. Y por último, el seguimiento y el monitoreo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los pilares? El primer pilar consiste en fortalecer los marcos jurídicos y también institucionales, así como las políticas macroeconómicas y comerciales junto a las políticas, planes y programas de seguridad alimentaria y nutrición, considerando el derecho a la alimentación adecuada. Las líneas de acción son 3, los marcos jurídicos institucionales que ya mencioné, las políticas públicas y en tercer lugar las políticas comerciales como parte central de la transformación, ¿cierto?, de los sistemas agroalimentarios. El pilar número 2 se focaliza en la producción sostenible y en el suministro de los alimentos junto con el acceso físico, señalando la importancia de que la producción no vaya solo a los alimentos, sino que alimentos que sean nutritivos, que sean parte de las dietas saludables y que también sean inocuos, resaltando la importancia de la inocuidad alimentaria, ¿ya? Las líneas de acción son, en primer lugar, las políticas para la agricultura familiar y la pesca artesanal. Sabemos que eso es parte central del crecimiento, del desarrollo y, por supuesto, de la inclusión, pero también la disminución de las pérdidas y desperdicio de alimentos y también lo que corresponde a la producción de estos alimentos nutritivos e inocuos mediante prácticas agrícolas que sean también sostenibles. Y por último, las 2 últimas líneas de acción de este pilar se refieren a uno que fue algo que se toma con fuerza en este plan y que quizás no estaba tan marcado en el anterior, que es la ciencia, la tecnología y la innovación, que son parte central para poder tener sistemas agroalimentarios que sean sostenibles. Y por otra parte, lo que es el fortalecimiento y la modernización de los canales tradicionales de alimentos, pero también los sistemas de abastecimiento y los mercados, que sabemos que fueron parte muy importante para llegar con todos los alimentos durante la pandemia a las poblaciones. El pilar número 3 se focaliza en la asequibilidad, es decir, el acceso económico a las dietas saludables, porque no basta solo con tener acceso físico, ¿cierto? También se necesita tener medidas para el acceso económico y el consumo, ¿ya? Si nosotros no promovemos el consumo de las dietas saludables, tampoco vamos a poder promover la seguridad alimentaria y la nutrición. No nos quedemos solo en el acceso. Desde ese punto de vista, las líneas de acción son los sistemas de protección social, que ahí quiero poner el énfasis en lo que ha ocurrido en la disminución de la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Cuando abrimos los datos, vemos que las mayores reducciones se dan en Sudamérica. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, por muchas razones, obviamente. Por supuesto, la recuperación económica post-COVID, también se justifica, ¿cierto?, por el aumento de los ingresos, los empleos, pero también por los sistemas de protección social que han sido muy fortalecidos en nuestra región y especialmente también en la subregión de Sudamérica. En segundo lugar, también la universalización, es decir, que estos programas lleguen a todos y todas los niños y el mejoramiento de los programas de alimentación escolar. Estos programas permiten generar acceso, ¿cierto? Y no solamente acceso a los alimentos, sino que se espera que sea acceso a las dietas saludables para que las personas de menores recursos, al menos los niños y niñas, tengan acceso a estos alimentos. Y por último, el fomentar los entornos alimentarios saludables a través de leyes y políticas para que efectivamente se ofrezcan los alimentos, haya una oferta de alimentos, haya acceso, pero también que se faciliten los comportamientos alimentarios más saludables a través de medidas concretas. Y por último, el pilar 4 se refiere a promover los sistemas agroalimentarios que sean resilientes, abordando la variabilidad climática, los eventos climáticos extremos, la protección de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. Acá tenemos 4 líneas de acción que están vinculadas en primer lugar a las redes de seguridad social ante desastres y crisis, el fortalecimiento de los programas de agricultura, pero también la silvicultura, la pesca, la acuicultura y la ganadería, y la biodiversidad para la producción sostenible, junto con la importancia de mejorar los programas y las estrategias de una salud, ya que esto es tan importante, ¿cierto? No solamente para la inocuidad alimentaria, sino que para la salud animal, la salud vegetal y también la salud humana. Y luego, bueno, vamos al capítulo 2, que básicamente, en primer lugar, reconoce la importancia de la gobernanza. Sin gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición no se puede avanzar en implementación ni en acción. Y también el financiamiento.
¿cierto? Los países tampoco van a poder avanzar si no cuentan con financiamiento, entonces aquí se pone mucho énfasis en las instancias de cooperación sur-sur, de cooperación triangular, pero también cómo se puede readecuar los presupuestos públicos y por otra parte también, ¿cierto?, todo lo que se refiere a fondos de bancos públicos, de desarrollo, entre otros. Y el otro aspecto que se reconoce en la implementación es la necesidad de contar con una plataforma para la seguridad alimentaria y la nutrición, y aquí quiero mencionar el proyecto de bien público que estamos trabajando, ¿cierto?, que está liderando el BID y que estamos participando como FAO, en el que básicamente se promueve el poder tener datos actualizados en una plataforma, pero por otra parte también contar con buenas prácticas y se está trabajando también en la posibilidad de avanzar en la institucionalidad para la gobernanza a través de distintas herramientas. Y por último, el capítulo 3 se refiere al seguimiento y monitoreo. Y aquí quisiera destacar principalmente que lo que se busca con esto es responder cómo estas recomendaciones de medidas asociadas a líneas de acción pueden contribuir a indicadores de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas veces nos preguntamos cuál es la evidencia, cuáles son las medidas que tienen más evidencia, pero también la pregunta es cómo. Entonces, básicamente este plan tiene esta información para que los países sepan cuáles son aquellas medidas que pueden contribuir, por ejemplo, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, pero también al 1, también al 3 y también a otros objetivos. Y también quisiera ir terminando ya destacando la importancia de que el Plan SANCELAC, que es un plan, sabemos, de este organismo intergubernamental de cooperación e integración, se puede trabajar en conjunto con otros instrumentos de cooperación que hoy día están tomando acción y tienen bastante importancia a nivel global. Un ejemplo es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, en el marco del G20. Sabemos que está siendo liderada por Brasil, hay 81 países que se sumaron como fundadores, es una instancia global, junto con 26 organismos internacionales, 9 instituciones financieras y también hay 31 fundaciones o ONG. Ahí quisiera poner en énfasis que básicamente tienen muchos componentes en los que el Plan SANCELAC puede contribuir también a esta alianza. Hay un policy basket que menciona aspectos que están relacionados con los 4 pilares del Plan SANCELAC. Destacar, por ejemplo, la importancia que se da dentro de este policy basket a programas con los programas de alimentación escolar, de seguridad alimentaria y nutrición, y cómo el Plan SANCELAC establece medidas en el fondo concretas que fueron discutidas y dialogadas por los países miembros hacia esos objetivos. Otro tema importante es la Food System Summit, que sabemos que muchos países están trabajando en hojas de ruta de los países de América Latina. Se hizo una reunión en la FAO regional hace menos de un mes y básicamente ahí se puede concluir que hay 21 países de América Latina que participaron en la cumbre y nombran convocantes nacionales, hay 19 países que tienen hojas de ruta, hay 16 países que están recibiendo apoyo ahora de la Task Force regional para hacer seguimiento, ¿cierto?, a los objetivos de la cumbre de los sistemas alimentarios. Esto también puede ir en línea y en relación con el Plan SANCELAC. Y por último, también en París, en el año 2025, es decir, recientemente, se realiza Nutrition for Growth y ahí básicamente hay 5 áreas de acción prioritarias que también están muy en línea con el Plan SANCELAC. Se destaca la importancia de en materia de seguridad alimentaria y principalmente de nutrición, el rol que tiene el aumento de la inversión, el fortalecer la gobernanza, el fortalecer las capacidades, fortalecer también la calidad y el alcance de la ejecución de los programas de nutrición y por último la importancia de generar datos y contar con más evidencia para la inversión y el financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto todo en línea para mejorar el desarrollo de los países de nuestra región. Aquí les dejo el Plan SANCELAC, así que esperamos y estamos muy agradecidos, como FAO nos ponemos a la completa disposición, no solo de los otros organismos internacionales, del banco, sino que también de todos los países para poder ir avanzando y lograr mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Gracias.
Muchas gracias, Daniela, por esta presentación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2030. Quisiéramos saludar a las más de 250 personas que están conectadas, que nos están siguiendo por Zoom desde diferentes países de la región. Y ahora sí, los invito a nuestros panelistas a tomar asiento para iniciar el conversatorio. Daniela Godoy, adelante. También invitamos a Carolina Trivelli, investigadora senior del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. Ángela Penagos, directora de la Oficina de Bogotá de la CEPAL. Jenny Whittle, coordinadora regional para Centroamérica de Alliance Biodiversity en CIAT. Y también Alina Salazar, especialista líder de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del BID, quien moderará esta sesión. Muchas gracias, Sole, y gracias, Daniela, por la presentación. La verdad que es un placer para nosotros acá en el BID tener a la FAO compartiendo con nosotros y con toda la audiencia este plan tan importante para la región. Y también gracias a todas nuestras panelistas, un panel de solo mujeres, entonces... Bueno, Daniela, y aquí yo creo que parte de lo que me parece más importante de este plan es todo ese trabajo mancomunado que se tuvo que llevar a cabo para que se generara esa coordinación entre los diferentes países, ¿no? Y sabemos que no es fácil. Entonces queríamos que nos cuentes un poco más cómo se dieron las condiciones para que esos 33 estados de la CELAC acordaran este trabajo grupal en el tema de la seguridad alimentaria y la nutrición. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, no necesariamente son fáciles estos procesos. Lo que sí quería destacar que en la CELAC, quien lidera es la presidencia pro tempore de cada año. Y en ese momento quien lideraba era la presidencia pro tempore de San Vicente y Granadinas, que recibió un poco el mandato que venía de la Declaración de Buenos Aires. Y la verdad es que ellos tuvieron un papel muy importante y fundamental ahí, con trabajo muy fuerte del ministro de Agricultura y también, por supuesto, todo su equipo, en relación a cómo convocar. Yo creo que esa es la palabra importante de cómo convocar a los Estados miembros. También en algún momento se realiza un trabajo con la sociedad civil, que ahí me alegro que esté mi colega Duca, porque ella nos apoyó con esto, pero yo quiero resaltar que estos procesos requieren de la participación no solo de los Estados miembros y de la validación por parte de cada uno de ellos para llegar a consensos, sino que también de la sociedad civil. O sea, yo creo que la sociedad civil debe participar y debe tener un rol importante en estos procesos. Entonces, para la construcción del Plan CELAC se desarrollaron reuniones y algunas instancias para poder, ¿cierto?, escuchar y dialogar con la sociedad civil. Sin duda, esos procesos deben ser más fortalecidos en el futuro, sobre todo durante los procesos de implementación. Y lo segundo que yo creo que hay algo importante y es que todos los Estados miembros tenían claro de que la seguridad alimentaria y la nutrición es algo esencial para el desarrollo de los países. Y eso hace que lo vean de alguna manera como forma prioritaria y ayudó en el fondo a la construcción, por supuesto, de este plan. Pero también por otra parte habían consensos en relación a cuáles eran los pilares fundamentales y cuáles eran las líneas de acción básicas a través de las cuales se puede avanzar hacia la seguridad alimentaria y la nutrición. Lo que sí, todos fueron claros y destacaron la importancia de reconocer que habían distintos contextos y que hay distintas realidades en la región. Entonces, repetir que esto fue una hoja de ruta liderada por los Estados miembros, trabajada por ellos, pero que por supuesto esa hoja de ruta después tiene aplicación y se lleva a cada uno de los países reconociendo estas realidades y esta soberanía. Sí, muy interesante, Daniela. Y esto que mencionas de la diferencia de los contextos y la heterogeneidad que hay dentro de la región, porque aunque hay muchos temas y muchas coincidencias, también hay muchas divergencias, ¿no? Pero, y ahí quería unir esta parte para que
Ángela aquí, que está representando a la CEPAL, nos cuente, em, dadas estas diferencias, entonces, ¿cuál es la importancia o cómo ven ustedes desde la CEPAL también la importancia de darle un abordaje regional a esta seguridad, a la temática de seguridad alimentaria y nutrición? Bueno, un saludo para todos y Lina, uno de los temas que se vuelven críticos cuando queremos darle abordaje regional a políticas públicas es que tratamos de introducir este abordaje, digamos, de la puesta en común de apuestas. Y yo creo que lo que nos propone pues el plan de Sancelac es como lo contrario, es decir, unas apuestas sobre problemas comunes. Y tal vez algo que no ha ocurrido en América Latina es que aprovechar la posibilidad de lograr una integración regional, no tanto desde la perspectiva de la implementación del plan, el cualquiera que sea, sino de cómo vamos a solucionar ciertos problemas. Entonces, ¿qué compartimos en América Latina y que lo evidencia el plan fuertemente? Sin duda, a pesar, y lo mencionó ahorita Fabricio, de que somos unos excelentes productores de alimentos, tenemos altos niveles de inseguridad alimentaria y si bien estaba viendo que nosotros aportamos el 14% del mercado mundial de alimentos, las exportaciones de nuestros países a los mercados regionales solo son el 14%. Entonces, digamos, ahí tenemos un tema que hay que resolver, que además eso nos conecta con algo que Daniel ha insistido muchísimo, es cómo, y que el plan Sancelac lo menciona, es cómo vamos a conectar eso con tener como región una mayor resiliencia. Entonces, en la medida en que nosotros como región empecemos a entender la oportunidad de un mercado y qué es lo que tenemos que resolver para ese mercado en función de los objetivos del plan Sancelac, tal vez este problema, desafío, se nos vuelve una gran oportunidad. Eso en términos de mercado. Y pues sobra decir lo que ya sabemos todo, la productividad de la agricultura en América Latina es dramática, las cadenas de logística no funcionan. Bueno, pero no quiero entrar en eso que ya todos lo sabemos, sino en otro tema que a mí me parece crítico, es el tema de cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Ese es otro problema común que afecta a los sistemas de seguridad alimentaria y la capacidad de producir dietas saludables. Y sin duda alguna, al ser un problema común regional, la solución y como se está planteando ahorita en las negociaciones también es comunitaria. Entonces ahí tenemos otra importancia, un abordaje regional. Ojalá logremos conectar toda la agenda de cambio climático y toda la agenda de biodiversidad con el derecho fundamental a la alimentación y lograr dietas saludables. Es el único camino que tenemos. Y adicionalmente, un tema que para mí se vuelve crítico y que tiene que ver con el tema de desigualdad es cuál es el desafío más grande que hay en América Latina frente a las dietas saludables, que son caras. Es muy difícil acceder a ellas. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos un mercado más integrado, más diversificado, más resiliente, muy seguramente estas dietas, los productos que hacen parte de esta canasta serán mucho más asequibles para la población que necesitamos que sea asequible. Entonces, fíjese, ya con no más con eso, o sea, en CEPAL nos hemos cuestionado mucho este tema de la integración regional porque no pasa en América Latina. Pero tal vez cuando uno lo entiende de compartimos problemáticas comunes, problemas regionales, soluciones comunes, podemos llegar a crear una capacidad de resolverlo sin pensar pues en tanto tratado, tanta cosa, sino más cómo es que nosotros lo vamos a solucionar en función de estos tres temas. Puede haber más. Gracias, Ángela. Y ahora que mencionas este tema, claro, la integración regional y la importancia también de identificar estos problemas comunes, porque además al encontrar problemas comunes también se pueden encontrar soluciones que funcionan en un lado, que se pueden aplicar en otro país, etcétera. Pero si pensamos un poco más en las diferencias y en las divergencias que hay entre los diferentes países, encontramos que lo que es la institucionalidad y la gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición varía bastante entre países, ¿no? Y es una temática que es clave para asegurar la seguridad alimentaria. Y ahí quería
Carolina, preguntarte desde tu experiencia como exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene la gobernanza en la seguridad alimentaria y nutrición de los países de la región? A ver, gracias Lina por la invitación. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que en esta diversidad de situaciones, de formas de organizar nuestros estados, tenemos que encontrar algunos principios comunes que nos permitan tener lenguajes comunes y poder discutir soluciones comunes, ¿no? Soluciones comunes quizá de alto nivel con aplicaciones nacionales diferenciadas para que se adapten a esta diversidad de contextos de la que hablaba Daniela. Y eso nos lleva a que para que eso suceda necesitamos conocer, entender y promover un conjunto de reglas, de formas de relacionarnos entre las múltiples entidades del sector público, de la sociedad civil, del sector privado, que participan y que son actores centrales para que podamos avanzar en mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en nuestros países. Esos actores tienen objetivos contrapuestos, tienen lógicas distintas, tienen incentivos diferenciados y la única forma en la que vamos a lograr avanzar no es si todos nos ponemos de acuerdo y pensamos lo mismo, sino si tenemos formas de relacionarnos que nos permitan avanzar. No se trata de convertirnos todos a una sola forma de pensar o de pelearnos permanentemente, sino de poder relacionarnos de forma transparente, clara, de presentar nuestras divergencias y tensiones, pero también de resolverlas colectivamente. Y entonces ahí es donde radica el valor de la gobernanza, ¿no? Una mejor gobernanza no es de una forma o de otra, es aquella que permite a los actores relacionarse y que de esa relación salga un resultado mejor, nos permite interactuar mejor y lograr el objetivo final, que es que en ese país, en ese contexto, tengamos una solución a los problemas particulares que cada uno de los países se enfrenta. Y siguiendo, digamos, en este tema, ¿tú ves que hay algún rol para los organismos multilaterales como el BID en apoyar a los países a fortalecer esa gobernanza? Hay varios roles, Lina, porque justamente como podemos concentrarnos en resolver los desafíos, por ejemplo, de la gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición en un país, ¿no? Y eso puede ser un rol importante para organismos como los que están acompañándome en esta conversación, ¿no? Porque puedes llevar recursos técnicos, puedes llevar innovaciones, propuestas, pero creo que el mayor valor es en la mirada conjunta, es cómo lo que aprendo en un lugar, en un contexto distinto, nutre la discusión, las propuestas que puedo llevarle a otro país. Cómo permito además que cada uno de los países se dé cuenta de que sus problemas en su contexto tienen reflejos diferenciados en otros contextos, en otros países. Y esa transmisión de conocimiento no sucede automáticamente y sucede mejor cuando tiene un acompañamiento técnico de alto nivel. Alguien que ayude a clarificar cuáles son las prioridades, los pilares, cómo enfrentar un problema de manera colectiva, que no quiere decir que todos lo tienen que enfrentar igual, sino que todos tienen que poder atender ese problema con los mejores recursos disponibles. Y entonces creo que ahí los organismos como los que están aquí son claves para generar esos espacios de relación, para generar los procesos de conocimiento y para traducir, como decía el gerente, ese conocimiento en recomendaciones factibles de ser implementadas, no de tan alto nivel llenas de cómo deberían ser, sino cómo podrían ser y qué resultados podrían tener. Y finalmente creo que estas entidades más de carácter regional con fuerte contenido técnico tienen un rol fundamental que jugar en todas las tareas de monitoreo y evaluación, porque esas son las que permiten que avancemos como región. Gracias, sí, Carolina. Un punto clave que mencionabas tiene que ver con cómo se intercambian conocimiento, ¿no? Y cómo aprendiendo, el rol de las instituciones multilaterales es cómo podemos
a facilitar ese intercambio de conocimiento y de experiencias entre los diferentes países. Y continuando con este tema de la gobernanza que yo considero que es clave y que Daniela también mencionaba que es uno de los puntos más importantes del plan Sancelac. Tú hablabas, Daniela, un poco sobre el tema de los marcos jurídicos y también toda la parte de la institucionalidad. Y yo quería preguntarte, Ángela, desde el punto de vista de la CEPAL, ¿cómo podemos traducir eso en acciones concretas? Un poco siguiendo la línea del gerente que nos mencionaba en bajar esto a tierra, ¿no? Entonces, te doy el trabajo de bajármelo a tierra. La pregunta más difícil de todas. Bueno, primero, sí creo que es urgente, digamos, que empecemos a tener más innovaciones en cómo es que vamos a bajar nuestras grandes ideas y propuestas que tenemos en hechos concretos. Y uno de los mecanismos que estamos proponiendo en CEPAL es concentrarnos mucho más en el cómo que en el qué. Los qué más o menos ya los tenemos resueltos. Y una apuesta importante que hace CEPAL es tenemos que trabajar con las instituciones, por eso el trabajo que estamos haciendo sobre el índice de gobernanza y cómo entender esa situación se vuelve crítica, eso se tiene que traducir en unas nuevas capacidades que tienen que tener las entidades que están encargadas de implementar estas políticas, lo que hemos llamado las capacidades top. CEPAL viene diciendo desde hace un tiempo, mire, América Latina tiene 3 trampas, una de las trampas es la trampa de baja crecimiento, la otra es la trampa de desigualdad, pero la nueva discusión que está poniendo CEPAL sobre la mesa es la trampa de la baja gobernanza y capacidad de implementar políticas públicas de los estados en América Latina. Y eso que implica acompañar a los países en desarrollar las capacidades técnicas, operativas, políticas y de prospectiva para implementar políticas públicas, cómo ejecutar presupuestos, cómo medirlo, cómo tener indicadores. Y y por eso el índice de gobernanza en el que hemos venido estando trabajando me parece tan clave, porque ahí uno va a empezar a entender, mire, sí, tal vez hay un Estado o un gobierno que tiene una excelente instancia de coordinación, tiene todos los actores involucrados, se ven cada 8 días, pero no tiene mecanismo de asignación de presupuesto. Entonces, nuestro trabajo como entidades regionales hoy en día es trabajar sobre todo con aquellos gobiernos en donde, mire, así se le asigna y así se mide un presupuesto para la seguridad alimentaria. Y ahí es donde nosotros vamos a tener una acción mucho más concreta que se va a poder traducir en resultados. Y sobra decir, no se trata solo de trabajar con el Estado Nacional, sino con los estados subnacionales, que esa es otra discusión que tenemos que también nosotros como meternos en las venas, los que van a generar la transformación son los estados subnacionales, porque son los que tienen el cotidiano, son el que está enfrentando el problema del hambre, el problema de la salud, y ahí es donde tenemos mayores debilidades. Y el segundo tema es cómo aprender a utilizar los pocos recursos que tenemos en la acción concreta donde debe ser. Y eso implica medición. Entonces, esa es un poco la propuesta que estamos, como el valor que estamos haciendo, proponiendo en CEPAL para trabajar con los gobiernos en no le voy a hacer más diagnósticos, no le voy a hacer más ejercicios del qué, sino concentrarnos en lo concreto de cómo transformar y generar una institucionalidad pública, privada también, para generar transformaciones. Súper, gracias, Ángela. Y ese punto creo que del cómo me parece fundamental, ¿no? Y aquí uno de los temas que también mencionaba Daniela como clave es el tema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y es parte del cómo, ¿no? Y aquí obviamente, Jenny, yo creo que el CGR y en particular Bioversity CIAT en la región y todos los centros de investigación juegan un rol clave, ¿no? Entonces sí, lo que yo quería saber, ¿tú cuál crees que es el rol que tienen los centros de investigación regionales y nacionales también para alcanzar esta seguridad alimentaria y la nutrición? Bueno, muchas gracias por la pregunta.
primero yo creo que el rol nuestro y ya con relación o junto con las instituciones de investigación a nivel nacional, nivel subnacional, incluyendo la academia, es realmente generar la información, ponerla a disposición para diferentes usuarios y un poco, y una de las cosas que yo quería hablar un poco leyendo el plan Sanselac, cómo tenemos que dar el giro de timón en la generación de ciencia, en la generación de innovación que responde al contexto cambiado y por ende el reto que enfrentamos en la seguridad alimentaria y nutricional y las estrategias que están trazando los países para poderlo alcanzar. Entonces ahí quería comentar como un poco alguno de esos giros que creo que es algo que ya viene haciendo, pero se puede hacer un poco más. Entonces, primero, obviamente, pensando en el pilar 2, que está enfocada en la producción y está enfocada en la disponibilidad de alimentos. Históricamente se ha trabajado mucho entre los centros de investigación internacional y los países y los países solos también en función de mejorar la productividad. Pero desde hace ya más de una década y hacia futuro cada vez más también se ha integrado en los criterios para mejoramiento de cultivo y los sistemas de producción el tema nutricional, como los frijoles, el maíz, la yuca, las camotes, etcétera, etcétera, que producimos, puedan hacer un mejor aporte a la nutrición de quienes la comen como una herramienta para enfrentar el tema de seguridad alimentaria nutricional. Entonces creo que eso es algo que hacia adelante se vuelve más importante. Comenzamos desde una perspectiva de falta de micronutrientes y ahora también estamos tratando de entender cómo podemos entender mejor la base genética que tenemos para mejoramiento de cultivos en función de problemas como diabetes, en función de otros tipos de enfermedades de no transmisibles, para realmente entender cómo la agenda de mejoramiento tiene que responder no solamente a la generación de más productos y más ingresos, sino también en el efecto que tiene ese alimento cuando es consumido por las personas. Obviamente en el pilar 4 hay mucho que aportar y mucho que hacer de hacer una integración real en las agendas de investigación entre la parte ambiental y la parte agrícola, asegurando que la producción, por un lado, permite estabilizar frente a vaivenes climáticos la oferta de alimentos y también en el tiempo asegurar que esas dietas saludables que podamos producir es sostenible en el tiempo porque pueda los servicios ecosistémicos en los paisajes soportar desde el agua, desde la biodiversidad, desde los ciclos de carbono y de nutrientes, una producción de esos alimentos a largo plazo y no solo para hoy. Y el último que quiero resaltar un poco es el pilar, y yo creo que es el 3, un enfoque mucho más en la parte de mercados y nutrición que veo muy bien reflejado en el plan Sanselac y creo que es algo que no hubiéramos visto en un momento previo. Y venimos mucho de la historia de cadenas de valor y pensando en cómo generar beneficios económicos para quienes producen sobre la cadena. Ahora un enfoque mucho más a entender sistemas de mercado de alimentos que circulan dentro de los países o entre países vecinos para alimentar a la población en el país, en la subregión o en América Latina y cómo optimizar esos sistemas de mercado en función de los efectos nutricionales, considerando no solo la falta de alimentos, como ha sido tradicionalmente el enfoque SAN, sino preocupándonos cada vez más por la mala calidad de dietas que nos lleva a que en América Latina existe a la par problemas de obesidad y todos los gastos de salud asociados al mismo tiempo que tenemos problemas de deficiencias. Entonces, ¿cómo dar ese giro hacia entender la parte de consumo, entender mejor los entornos alimentarios y cómo influyen en esas decisiones de consumo y cómo son los sistemas que lleven los alimentos a los vendedores, muchas veces del sector informal, quienes alimentan a las comunidades vulnerables, no solo en las zonas rurales, sino también en barrios marginales de los centros urbanos. Entonces, ¿cómo empezar a separar nuestro análisis del sector agro y nuestro análisis de los mercados para entender, yo quiero mirar la foto de lo que está alimentando a la población y no mezclada con la foto que es una agroexportación hacia otro lado o no de alimentos y empezar a tener una visión mucho más desagregada que nos permite entender cuál es la dinámica que queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar. Y creo que una
contribución importante que necesitamos del sector investigación y ciencia e innovación es mucho mejor capacidad de entender qué es lo que está pasando en los mercados informales, que tendemos a no registrar, a no tener data, y cómo podemos trabajar para optimizar lo que estos actores pueden hacer frente al reto que está planteando la seguridad alimentaria y nutricional. Gracias, Jenny. Y ahí también vale la pena resaltar lo que veníamos comentando anteriormente, y es el rol que tiene la coordinación en este tema de ciencia, tecnología, innovación, porque hay que, ¿no? El coordinar y aunar esfuerzos permite que no se duplique el trabajo que se está realizando por los diferentes centros de investigación en cada uno de los países o a nivel regional. ¿Cómo ves tú la importancia de la coordinación para realmente desarrollar estas tecnologías que van a ser fundamentales para abordar esta temática de seguridad alimentaria y nutrición? Muchas gracias por la pregunta, y tengo como 3 elementos de la respuesta. Yo creo que las instancias regionales y subregionales, el Plan CELAC reconoce dinámicas diferentes, Caribe, Mesoamérica, Suramérica, y efectivamente vimos en los datos y sabemos en la realidad las dinámicas son distintas. Entonces, esos mecanismos a nivel de América Latina, pero también a nivel subregional, son sumamente importantes para crear espacios para el aprendizaje que mencionaba Carolina entre países, en quien me veo reflejado y quien tiene una solución que a mí me pueda servir. Creo que el segundo es seguir creando espacios para que se puedan juntar los países, pero no solo a nivel político, sino a nivel técnico y a nivel de investigación, y para la interacción entre los diferentes niveles. Entonces, no, por ejemplo, y eso permitiría un mayor intercambio y una aceleración del aprendizaje. Y pongo como ejemplos, por ejemplo, esta semana justamente está reunido los diferentes comités técnicos del Consejo Agropecuario Centroamericano, y justo juntando los países a nivel técnico, los centros de investigación y también otros alrededor del tema de residencia climática y nivel ministerial, para poder discutir e intercambiar y apoyarse. Y la próxima semana es una reunión, el Programa Centroamericano de Cooperación para el Mejoramiento de Cultivos y Animales. Es una reunión científica anual auspiciada por los institutos de investigación de los países. Tiene como más de 60 años de estarse dando, y es un espacio súper importante para poder juntar a la gente que están trabajando en la investigación entre diferentes países para que puedan generar colaboraciones, intercambiar metodologías y también resultados. Y eso es algo que no sé cómo estamos en otros temas que ahora son cada vez más importantes, temas de nutrición, temas ambientales, cómo estamos intercambiando y juntando la comunidad científica. Y finalmente, mecanismos de coordinación intersectorial, cómo empezamos a crear los espacios, los hábitos y los mecanismos para hablar agricultura con salud, agricultura con la parte comercial, para justo juntar los actores que tienen que ver con las cosas propuestas en el Plan SAN-CELAC. Es fuerte la parte comercial ahora, es fuerte la parte de salud también. Entonces, ¿cómo empezamos a poder hablar y entender las relaciones en un marco de sistemas alimentarios o como lo queramos llamar? Pero esta conversación práctica y acciones en terreno intersectorial, yo creo que es otro mecanismo de coordinación que las tenemos que ingeniar todavía. Gracias, Jenny. No sé si le damos la palabra a las personas del público o que nos están acompañando de manera virtual para que realicen alguna pregunta. Sole. Sí, gracias, Lina. Bueno, tenemos mucho interés. Hay personas conectadas desde Arequipa, Córdoba, Chile, Costa Rica, Bolivia. En honor al tiempo, creo que alcanzamos a hacer una pregunta del público que dice lo siguiente: ¿de qué forma el Plan SAN-CELAC enfoca el abordaje del acceso a dietas saludables en la región? ¿Qué medidas se proponen implementar de forma específica? Creo que va para Daniela. Para la implementación más que nada. ¿Sí? Sí, entiendo que es para la implementación, ¿no? Sí, eso entiendo, ¿cierto? A ver, bueno, en primer lugar mencionar que este plan SAN-CELAC, que se trabajó desde la PPT de San Vicente y Granadinas, pero que venía, ¿cierto?, con el mandato de Argentina, y posteriormente se implementó también durante la PPT CELAC de Honduras. Comienza con la implementación, ahí destacar el rol que ha tenido también la ministra de Honduras,
Bueno, fue un trabajo que contó con el apoyo de la FAO, del ICA, de la CEPAL y ALADI. Y en ese sentido, quisiera mencionar que básicamente los Estados miembros lo que más pidieron es que fuera un plan de acción, ¿ya? Un plan focalizado en la implementación. Y dentro de las medidas estaba, en primer lugar, la importancia de la gobernanza, de tener una gobernanza de seguridad alimentaria y nutrición, no solo a nivel nacional, sino que también a través de los bloques regionales, como ya se mencionó, y por supuesto también a nivel regional a través de la PPT. En segundo lugar, la importancia del financiamiento. Y ahí destacar que podemos señalar, por ejemplo, que el último SOFI señaló la importancia del financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición y cuáles son esas fuentes de financiamiento, que no solamente son fuentes nuevas, sino que también consiste en readecuar a veces, ¿cierto?, los presupuestos y las fuentes para poder tener unos mejores resultados en seguridad alimentaria y nutrición. Y en tercer lugar, la importancia de tener una plataforma regional que contribuya no solamente con la información de los datos, de la situación, de los panoramas de seguridad alimentaria y nutrición, sino que también que aporte qué es lo que están haciendo los Estados miembros de acuerdo a sus propias realidades y cuáles de esas medidas están también efectivamente contribuyendo a la seguridad alimentaria y la nutrición, junto también con algo que es fundamental, que es tener estos espacios de intercambios de experiencia y también de creación de capacidades para poder avanzar finalmente en la seguridad alimentaria y la nutrición. Eso. En relación a ya medidas más concretas, yo sugeriría, invitaría a revisar el plan y conocerlo para ver cuáles son esas medidas que los Estados miembros acordaron. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Y para cerrar con una pregunta bien fácil, entonces quisiera pedirles a las panelistas que en 30 segundos nos contaran en qué creen ustedes que el BID podría centrarse, ya sea para abordar este tema de dietas saludables que nos preguntaba el público o para abordar alguno de los puntos que ustedes consideran como fundamentales y que se encuentran en el plan Sancelac. Entonces, si les parece, empezamos por Jenny. Bueno, yo creo que creo que un punto, y de alguna forma ya lo están trabajando, es lo que venimos conversando estos días, es ayudar a juntar y complementar la data que puede ser faltante para entender en qué estamos parados y entender un poco cuáles podrían ser los vacíos. Y creo que el otro es, ustedes trabajan mucho con los países en diseñar los préstamos que ellos quieren tomar. Entonces, ayudar a pensar cómo deberían de priorizar o diseñar operaciones a futuro que realmente evolucionan hacia un mayor abordaje o una implementación de las medidas que están contenidas en el plan Sancelac. Y obviamente a partir de ahí también seguir jugando ese rol que ustedes juegan muy bien de facilitar el aprendizaje entre países. Esto hizo acá, eso les funcionó, les puede funcionar acá. Entonces creo que eso podrían ser 3. Bueno, yo creo que el BID como banca de desarrollo tiene el desafío y la oportunidad de apoyar a los países en avanzar en estos procesos que son intersectoriales a partir de una financiación intersectorial que obligue, o sea, yo sé que no es fácil, es más fácil decir yo voy a apoyar el sector salud, voy a apoyar el sector agropecuario y presupuestalmente organizo la operación así y todos contentos, es lo que hemos hecho siempre. Pero ya cuando tenemos estos temas que involucran a tantos, creo que una innovación importante para los países es cómo vamos a lograr una financiación para el desarrollo que involucre varios sectores. Y no hay nada más claro que la seguridad alimentaria. O sea, es tal vez de lo que tenemos más certeza de cómo hacerlo y entonces poder adaptar un esquema de financiación para el desarrollo desde esa perspectiva, creo que será innovador y sería un gran aporte para los países. A ver, yo iré sobre el comentario de Ángela. Una de las cosas que entidades como el BID
tienen gran ventaja es que identifican estrategias, mecanismos, formas de hacer, ¿no? Esos comos particulares en distintas áreas, ¿no? Y la pregunta es cómo llevamos esos comos de coordinación, por ejemplo, a los temas de seguridad alimentaria y nutrición. Y ahí hay evidencia de cuánto importa hacer estrategias multisectoriales o presupuestos por resultados o delivery units o esquemas de metas conjuntas de sectores y cómo eso se implementa, porque el desarrollo de capacidades de los servidores públicos, ¿no? Requiere mostrarle el ejemplo de cómo hicieron para un problema que puede ser del sector industrial o de otro tema totalmente distinto, cómo el instrumento funcionó para resolver un problema de coordinación. No vamos a avanzar en seguridad alimentaria y la nutrición si es que no logramos que el sector público venza los hilos sectoriales e intergubernamentales que enfrenta. Hay experiencias y el BID tiene el conocimiento de dónde están y cómo se hacen esas experiencias para compartirlo y ayudar, dar ese insumo a los países en el marco de sus intereses en temas de seguridad alimentaria y nutrición. Bueno, difícil de agregar después de mis compañeras que ya dijeron varias cosas, pero yo creo que voy a hacer como una suerte de resumen. Yo pienso que en primer lugar tiene un rol importante en la cooperación y la integración, sobre todo la cooperación e integración regional. Lo segundo es la financiación, ¿ya? La financiación de la seguridad alimentaria y nutrición hemos visto que tiene importantes desafíos, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de cadenas de suministro, cuando hablamos de distribución de alimentos, cuando hablamos de dietas saludables y de pérdida y desperdicio de alimentos. Por otra parte, también creo que tiene un rol en avanzar hacia la asistencia y el apoyo a los países en conjunto con otras, por supuesto, organismos internacionales que sean más especializados en ciertas áreas. Y por último, creo que tiene un rol importante en la innovación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día sabemos los problemas, conocemos la situación, incluso también hemos avanzado bastante en data y en evidencia, pero ahora viene la etapa de decir, ok, ¿qué está siendo priorizado por los países y qué es aquello hacia lo que tenemos que apoyar para que puedan avanzar en hacer no solamente cosas nuevas, sino que también cosas que sean más eficientes, más efectivas y, por supuesto, sin duda, muy importante en esta región, más equitativas? Muchísimas gracias a todas, de verdad, un honor estar con este panel de lujo hoy. Muchas gracias por venir a Calvit, su casa, y bueno, le paso la palabra a Sole para que continúe con el cierre del evento. Muchas gracias a todos por acompañarnos acá en sala, en línea, nuestras panelistas. Pueden volver a ver este evento en el canal de YouTube del BID y los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales para enterarse sobre futuros eventos, publicaciones y más productos de conocimiento. Muy buenas tardes.